Bienvenidos a Iglesia Bautista de la Gracia. Estamos muy emocionados de que quieras estudiar la Biblia con nosotros. Hoy vamos a celebrar la resurrección de nuestro Salvador y vamos a examinar la historia de la resurrección en Mateo 28. Pero empezamos con oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por este día increíble. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y celebrar este evento con amigos, con la gente aquí. Por favor, ayúdanos a entender mejor esta historia y ayúdanos a entender el poder de la resurrección en nuestra vida. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si tienes una Biblia, lea conmigo Mateo 28, donde la Biblia dice: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco, como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. Aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor. Y no existe ningún evento más importante en toda la historia humana. La muerte y la resurrección de Jesucristo es la base de nuestra salvación. Sin la cruz, no podemos ser justificados con Dios. Sin la resurrección, no tenemos esperanza. Nuestro Salvador pagó nuestra deuda en la cruz y demostró su poder en la resurrección. Desde el capítulo 1 de Mateo, Mateo presentó a Jesús como el Mesías, ya que Jesús cumplió las promesas del Antiguo Testamento donde decían que Dios iba a traer la salvación a Israel. De hecho, Jesús fue llamado el Cristo, lo que significa el elegido o ungido, que es otro nombre para decir Mesías. Además de esto, Mateo le presentó como Salvador del mundo. En capítulo 27, vemos el sacrificio de Jesús en la cruz. Y como Jesús, siendo perfecto, nunca pecó. Por eso, aunque Él no estaba bajo la pena del pecado, Jesús fue a la cruz y murió por nuestro pecado. Podemos ver la acusación que Pilato le hizo en versículo 37 de 27, donde leemos:
y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Pero Pilato no se dio cuenta de lo correcto que era esta declaración. Y si seguimos con la historia, cuando Jesús murió, la tierra se estremeció y el sol se escondió. 2 de sus discípulos tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro nuevo. Y los sacerdotes pusieron una guardia para asegurar que el problema de Jesús había terminado. Pero la historia no terminó aquí. Una vez pasados 3 días, Jesús resucitó. Pero, ¿cómo posible es esto? Pues es posible porque Jesús es Dios y tiene todo el poder, toda la autoridad, y ni siquiera un sepulcro podía retenerlo. Cuando leemos el capítulo 28, vemos la esperanza de esta historia y podemos tener gozo, como lo tenían las mujeres. También vemos como tenemos una gran comisión, al igual que la tenían los discípulos. Y cuando leemos la parte de la resurrección, leemos y podemos entender la seguridad de nuestra salvación. El mensaje del ángel también es para nosotros: no temáis. Por este motivo, hoy celebramos la resurrección de nuestro Salvador. Y vamos a ver esta increíble historia a través de 4 escenas que concentran estas ideas. No tenemos que temer porque servimos un Salvador que está vivo. Y podemos proclamar su evangelio porque Él vive. Y el mensaje de la resurrección es muy claro. No temáis, Jesús ha resucitado. Entonces, primeramente, escuchamos: no temáis, el sepulcro está vacío. Es cierto que el día de la resurrección empezó con tristeza, porque Jesús había muerto y estaba en el sepulcro. Además, había guardas para mantener la seguridad y evitar que alguien entrara en la tumba. También sabemos que era el primer día de la semana, y que la Pascua y el día de reposo acaban de terminar. Mateo nota que 2 mujeres, María Magdalena y la otra María, fueron al sepulcro para verlo, aunque su propósito era el de ungir el cuerpo del Señor, de acuerdo con Lucas. Si recordamos, la tierra se estremeció cuando Jesús murió, pero ahora estaba temblando con alegría. El ángel del Señor había descendido y dio las buenas noticias, demostrando que el sepulcro estaba vacío y que Jesús había resucitado, aunque no le dijo nada a los guardas. Esto es interesante porque leemos que la tierra tembló, hubo un terremoto, y los guardas también temblaron, uno con gozo y los otros con miedo. Entonces el ángel removió la piedra y se sentó sobre ella, demostrando la evidencia de la victoria porque Jesús había resucitado. Las mujeres fueron las primeras testigos y recibieron un mensaje muy poderoso. Jesús, el que fue crucificado, no estaba ahí porque había resucitado. Y para mayor énfasis, como dijo: ya el Antiguo Testamento había declarado la resurrección de Jesucristo y el mismo Jesús había declarado su propia resurrección. Ahora las mujeres podían ver el sepulcro vacío y recibieron también unas instrucciones como indica el versículo: id pronto y decid. Cuando entendemos la resurrección de Jesucristo correctamente, la respuesta natural es ir a proclamarla. Por eso vamos a tener un gran gozo para compartir este mensaje. Pero una nueva escena se da cuando ellas se encontraron con el Señor, ya que se repite el mismo mensaje que había dicho el ángel cuando el Señor les dijo: no temáis, he resucitado. Entonces escuchamos: no temáis, Jesús ha resucitado. Las mujeres estaban corriendo cuando se encontraron con el mismo Jesús, el cual les saludó de manera normal, con un salve
que significa hola. El Señor les estaba saludando como amigas, y ellos respondieron con adoración. Es en este momento cuando Jesús les declaró, no temáis. Y también les mandó, id, dad las nuevas. ¿A qué nuevas se refiere? A que Él mismo había resucitado, y los discípulos podían verle ahora en Galilea. Es por esto por lo que en la presencia de Jesús no tenemos miedo. En su presencia tenemos esperanza porque Él vive y podemos dar las buenas noticias. Porque Jesús vive, podemos vivir. Podemos ir con gozo. Es importante que entendamos que tenemos esperanza en la resurrección de Jesucristo. Y sabemos que porque Él vive, nosotros viviremos. En 1 de Corintios 15, versículos 19 y 20, Pablo nos dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y otra vez en 1 de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque Jesús ha resucitado, vamos a vivir otra vez. Porque Jesús vive, viviremos eternamente. Vamos a ver Jesús. También escuchamos, no temáis, la verdad tiene la victoria. Satanás no quiere que nadie crea en Jesucristo porque es un mentiroso. Pero Él ha perdido la batalla, ya que tanto en la cruz como en la resurrección Jesucristo ganó. La cruz no fue un problema para Dios, sino que fue parte de su plan. Y esto es porque Dios es todopoderoso y omnipotente, y Él sabía que tenían que pasar 3 días para la resurrección y para demostrar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad siempre tiene la victoria. Los guardas que habían temblado de miedo ahora tenían fuerzas para dar las noticias a los sacerdotes. Pero estos sacerdotes y ancianos creyeron una mentira para frustrar el evangelio. Dijeron que los discípulos, aquellos que eran pescadores, no soldados, y que habían huido del jardín abandonando a Jesús en su juicio, ellos habían vencido a los guardas romanos, soldados muy fuertes y entrenados, y habían robado el cuerpo de Cristo. Imagínate esto, los 11 discípulos, sin armas ni preparación, vencieron a los soldados. Y aún peor es la idea de que toda la guardia estaba durmiendo. Pero esta mentira no funcionó, porque no había cuerpo. Y la gente no se la creyó porque después de esto, en el libro de Hechos, se dice que miles creyeron en Cristo. De nuevo, la verdad obtuvo la victoria. Jesús ha resucitado. Y también, en Mateo 28, escuchamos, no temáis, Jesús es el Señor. Mateo termina su libro con la declaración de la autoridad de Jesús. Jesús ha resucitado y tiene toda autoridad y toda potestad. Esto quiere decir que Jesús es Dios y que es omnipotente, es todopoderoso. La declaración aquí significa 2 cosas. En primer lugar, significa que en la obra de la salvación Jesús cumplió con todo y había recibido toda potestad y toda autoridad como Salvador. Toda la creación puede celebrar este hecho del Salvador. También, la declaración significa que Jesús tiene la autoridad de enviar representantes de su reino. Por esto, podemos declarar el Evangelio porque nuestro Salvador tiene autoridad para enviarnos. Los últimos versículos de Mateo son la gran comisión. Leemos otra vez las instrucciones, id, haced discípulos.
Primero a las mujeres, el ángel les dio las instrucciones y después Jesús mismo les mandó ir y decir a los discípulos. Ahora Jesús mandó a todos los creyentes ir y hacer más discípulos. Así que tenemos esta gran comisión porque Jesús ha resucitado. Y tenemos confianza en que Él vive y está con nosotros. Debemos comprender que Mateo terminó con esta promesa. El expositor Arno Gabelein dijo, el Evangelio de Mateo comienza con Emmanuel, Dios con nosotros, y termina con Emmanuel. No olvides que Jesús está con nosotros siempre. En este estudio hemos encontrado dos tipos de personas. El primer tipo son los creyentes que tuvieron fe y gozo y recibieron las noticias de no temáis. Estos tienen el mandamiento de compartir las buenas nuevas de que Jesús ha resucitado y vive eternamente. Y luego están las personas que no creyeron en Jesús y tuvieron miedo, algunos fabricando mentiras para cubrir su miedo y su incredulidad. Rechazaron la evidencia y el testimonio del ángel, las mujeres y los discípulos. ¿Cuál eres tú? La salvación depende en Jesús. Si crees en Él y que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, resucitando el tercer día, puedes ser salvo. Y puedes recibir la vida eterna y el perdón de tus pecados. Si tienes esto, puedes tener confianza en las dificultades y fuerzas para compartir las buenas nuevas. El creyente tiene gozo, confianza y autoridad porque Jesús vive. Si tienes preguntas sobre la salvación que describe la Biblia, o sobre el arrepentimiento, u otras cosas en la Biblia, llámame o mándamelas. Quiero ayudarte y de cualquier manera. Y así terminando. El próximo domingo vamos a empezar un estudio en Génesis. También tenemos una meditación del Salmo cada miércoles. Otra vez, si tienes algunas preguntas o peticiones de oración, mándamelos. Y oramos otra vez. Padre Celestial, gracias. Gracias porque servimos un Salvador vivo. Tú has resucitado de la muerte. Gracias, Padre, por esto. Gracias por este pasaje en la Biblia, esta historia increíble. Ahora tenemos confianza, tenemos gozo, tenemos vida eterna porque tú vives eternamente. Gracias, Padre. Y Padre, por favor, te pedimos tu ayuda en nuestra ciudad, en nuestro país, con este virus, con nuestras preocupaciones, en muchas cosas. Padre, ayúdanos, bendíganos esta semana. Ayúdanos a vivir con gozo porque tú vives y por eso viviremos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.